Señor, yo pido que en estos siguientes minutos seas tú el que en ese poderoso nombre de Jesús abras nuestro entendimiento y en el poder del Espíritu Santo traigas la transformación que cada uno de nosotros necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo fue inspirado para escribir a la iglesia en Corinto, y entre los temas que trató había un serio problema con el pecado sexual en distintas expresiones. Encontramos en 1 Corintios 6, voy a leer un poco extenso aquí el pasaje y luego vamos a entrar en detalle. Desde el versículo 9 nos dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Muy bien, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen: los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Saben, Dios nos creó con sexualidad, es parte de su diseño. Y el sexo, como Dios lo diseñó, es bueno. No es malo, como a veces tristemente algunos en la iglesia han querido pintarlo. Es creación y diseño de Dios. El sexo es bueno. Sé que hay 2, 3 hombres que quieren gritar amén y les da pena, entiendo, no te preocupes. El detalle es que necesitamos entender el plan de Dios y el contexto de Dios para desarrollar esta área tan importante de nuestra vida. Aquí entendemos por este pasaje que el acto sexual es algo mucho más que solo físico. Está hablando de que hay una unión de alma cuando esto sucede, e inmediatamente lo compara a la unión en espíritu entre nosotros y el Señor. En su diseño, la intimidad sexual en su contexto, el amor de un hombre y una mujer en el matrimonio, debe de ser un reflejo del amor y la intimidad que Dios desea con nosotros. Entonces vemos que es algo mucho más que solo un acto físico, que creo que es uno de los problemas de muchos del mundo. Lo quieren manejar como si solo es algo físico, así que no tiene tanta importancia como realmente sí tiene cuando entendemos mejor las escrituras. La verdad es que todos necesitamos recibir y dar amor. Así fuimos diseñados. Necesitamos recibir y dar amor. Primero a Dios. Esa es la primera relación que necesitamos, es la fuente de plenitud a nuestra alma. Pero Dios nos diseñó para sí necesitar luego relaciones interpersonales. Él nos diseñó para, al ir creciendo, necesitar a nuestros padres, para luego necesitar amigos, familia, y la mayoría a su cónyuge. Hay excepciones y quiero dejar en claro, esta serie es para todos, y creo que va a haber aspectos que Dios puede hablar a tu vida
independiente de tu estado civil o tu situación, tu edad. De hecho, si tú eres soltero ya mayor de edad, quiero que sepas que el apóstol Pablo que escribió estas palabras era soltero y vivió una vida muy, muy plena, claramente. Obviamente no pretendo entender los retos y luchas que eso conlleva, pero sí sé plenamente que hay gracia de Dios para la situación que tú estás viviendo. Hay gracia para la etapa o contexto de cada uno de nosotros. Ahora, aquí hay una verdad bien importante. Como Dios nos diseñó para necesitar estas relaciones sanas, saludables, con padres, con familia, con amigos y luego la mayoría con nuestro cónyuge, cuando no se suple sanamente esas necesidades del alma, buscamos fuera de lo sano, fuera de lo establecido por Dios. Y nos vamos a cosas que no honran a Dios y que nos hacen daño. El pasaje de Corintios menciona específicamente promiscuidad, menciona homosexualidad, como ejemplos de la búsqueda de amor fuera del contexto sano de Dios. Ahora yo quiero decir esto: si tú estás luchando en estas áreas, lo primero que quiero decir es que Dios y nosotros te amamos. Eres amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero el comportamiento, si está fuera del orden de Dios, es pecado y deshonra a Dios, y la verdad te va a hacer daño a ti. Entonces queremos dejar muy en claro: hay amor hacia las personas, pero la Biblia es muy clara también en cuanto al pecado y el comportamiento que, lo repito, no honra a Dios y causa dolor y daño. Y la verdad no trae la plenitud que uno está deseando, francamente. Ahora quiero aclarar que todos hemos pecado y todos necesitamos el continuo perdón de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y de allí necesitamos partir. Ahora, el arrepentimiento, aunque después lo voy a desarrollar más, en sí la palabra incluye cambio. Quiere decir no solo remordimiento, no solo me siento mal, pero rindo esto al Señor para que en su poder empiezo a cambiar. Y el ejemplo que quiero subrayar es uno conocido para muchos, una trágica escena de la vida del rey David. Se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11, empezando con el versículo 1. Leemos: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, de guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo cual David mandó que se averiguara quién era. Le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y, importante, esposa de Urías el hitita. En ese momento, de hecho desde antes, desde que la vio, él necesitaba alejarse de ello, y mucho más ahora que averigua que es una mujer casada. Sin embargo, David procedió a llamarla, a tener relaciones sexuales con ella. Hubo un embarazo, y ahora, para cubrirlo con el esposo, lo manda, después de muchos detalles, si quieres luego leerlos, lo termina mandando a matar básicamente en la guerra. Y quiero notar cómo empezó algo tan terrible y triste en la vida de un gran hombre como David. Y con estos principios y lo que leímos en el pasaje de Corintios, algunos factores claves para nosotros vivir en la pureza y plenitud que Dios quiere para nosotros. 3 puntos, todos empezando con A para recordarlos mejor. Y número 1, te puede sorprender, pero es aceptación. Aceptación
es importante que partamos de un corazón sanado que siente el amor y aceptación de Dios, y vamos a vivir una sexualidad sana y tener relaciones personales sanas. De nuevo, esto se puede aplicar más allá solo de la sexualidad. David fue menospreciado de pequeño. Leemos de él no siendo incluido con el resto de sus hermanos, y hay la clara implicación de que él era hijo de otra mujer que ellos. Había un rechazo hacia él, y esto es muy común hoy en día. Pero debemos saber que nuestra identidad y seguridad como personas son muy marcadas por la presencia o ausencia de amor y aceptación. Si no nos sentimos amados y aceptados, nos lleva a cosas que luego nos van a hacer daño. A veces son fracturadas nuestro sentir de aceptación por rechazo, por presenciar cosas traumáticas, por vivir abuso verbal, físico, aún sexual, o la simple ausencia de amor y aceptación van causando heridas que van marcando nuestra vida. Y quise citar directamente, porque se me hizo tan acertada, la frase de Michael Cusick, autor del excelente libro El sexo, mis deseos y mi Dios. Escribe: ¿cuáles son tus heridas y debilidades? Estas se convertirán en el lugar en que las mentiras de Satanás se transformarán en tus creencias. El enemigo aprovecha una herida para hacerte creer una mentira en base a esa herida, y luego se vuelve tu creencia. Y la creencia nos lleva al comportamiento. Necesitamos identificar y quitar mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente, sobre todo aprovechando heridas que sufrimos. Estos pensamientos que ya se establecen, a veces llamamos fortalezas, patrones de pensamiento, mentiras como tan sencillas y básicas como soy indeseable, nadie me puede amar. Y el enemigo nos convence de esta mentira, y luego empezamos a comportarnos en base a esa mentira. Hay mentiras muy directamente ligadas a la sexualidad. Hay los extremos, desde el sexo es sucio hasta el sexo me define. Hay personas que crecen a veces en un contexto religioso y oyen que el sexo es sucio, y luego llegan al matrimonio, y qué tipo de relación matrimonial van a tener con esa mentira arraigado en ellos. Puede haber personas aquí, particularmente mujeres, son vulnerables a esta mentira, y llegas al matrimonio y obviamente no quieres entregarte plenamente en la relación sexual, porque en ti hay este sentir de que es algo malo, aunque fue diseñado por Dios. El otro extremo le puse: el sexo me define. Cuando sentimos que eso es lo más importante y tengo que usarlo para obtener amor, para sentirme amado o importante. Y esto también obviamente es una mentira. ¿Cuántas señoritas, por no sentirse amadas plenamente, que el primer tipo que se les acerca y que le ofrece supuestamente amor, no se entrega a ella sexualmente para obtener amor? Hombres que fueron lastimados o se sienten menospreciados, que luego buscan en expresiones equivocadas o se buscan saciar con la pornografía, y todas estas son falsificaciones de verdadera intimidad, de la intimidad sana que Dios diseñó para nosotros. Y como todas las falsificaciones, pueda que al principio parezca real, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de la triste realidad que no es real, y que empieza a desilusionar y a causar dolor y daño. Ahora, un par de cosas. Las fallas de otros no justifican nuestro pecado.
Aunque otros me lastimaron, eso no justifica ahora que yo me comporta en una manera pecaminosa. Yo tengo que hacerme responsable de mi comportamiento, pero entender la raíz sí me puede ayudar a tratar con ello. Y tengo que entender que no voy a encontrar plenitud fuera de el amor de Jesucristo y entender y abrazar ese amor. Y no termina conmigo. Esta es otra frase del mismo autor. Dice: el dolor que no se transforma se transmite. El dolor que no se transforma se transmite. No solo me empieza a dañar a mí, yo lo voy a ir transmitiendo y dañando a las personas, y casi siempre a los que están más cerca de mí, los que más amo. La buena en este día que quiero subrayar primero es cuánto eres amado y aceptado por Dios. Y hay múltiples pasajes en las Escrituras que lo enfatizan, pero si pudiera nomás tomar 3 palabras claves de Efesios 1 del 4 al 6, yo quiero que sepas: eres escogido por Dios, eres adoptado por Dios, eres aceptado por Dios. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que tú y yo podemos disfrutar. Lo repito: eres escogido por Él, adoptado por Él, aceptado por Él. Y necesitas leer la palabra, creerla, decirla, reflexionar en ella, para que vaya sacando, erradicando esas mentiras que el enemigo fue sembrando, hasta que el Padre sana completamente tu corazón. El siguiente punto, de hecho son 2 en conjunto: amistad y actividad. Y me voy a ir muy a lo práctico en estos siguientes minutos. David, su gran error antes de acostarse con Betsabé, una mujer que no era su esposa, fue, si leemos el pasaje, dice que era el tiempo que los reyes iban a la guerra. Era el tiempo de ir con sus compañeros a una actividad que Dios tenía para él. Y puede sonar raro, ¿verdad?, en ese contexto de la guerra, pero esto era lo que le correspondía. Él se quedó solo, se quedó inactivo, se quedó vulnerable por esta gran razón. Sabes, Dios nos diseñó para necesitar relaciones personales. Desde el Edén Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se refiere al matrimonio, se refiere a cómo nos diseñó. Necesitamos los unos a los otros. Eclesiastés 4 lo afirma. Desde el versículo 9 leemos: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Otra versión dice: ay del solo. Continúa: si 2 se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Necesitamos los unos a los otros, así nos diseñó el Señor. No estés en la batalla a solas. Fomenta amistades que comparten tus convicciones. Fomenta tu relación matrimonial. El que está casado, invierte tiempo en ello. Y todos parejo, fomenta amistades que comparten tus convicciones, porque si no, a veces te hacen más daño que bien. Pero no debemos de quedarnos solitarios. Y ¿saben qué? Toma la iniciativa. Si dices: bueno, es que nadie me busca, tú haz la llamada, manda el recado, haz la invitación. Y si no eres parte de un grupo Conexión, ¿cómo quiero animarte? Nuestros grupos Conexión son lugares y contextos tan saludables para fomentar amistades
Te animo mucho, estamos ya por iniciar, ya inicia esta semana, los de jóvenes pronto, todos, infórmate en nuestro lobby, involúcrate, sé parte de un grupo. No te quedes solo, pero también no te quedes inactivo. David no solo se quedó solo, se quedó pasivo cuando debería de estar activo. Dicen que el ocio es el padre de todos los males. En inglés dicen que el ocio es el taller del diablo. Sí que son palabras fuertes, pero el ocio nos hace vulnerable por no estar activo en lo saludable. Así que quiero animarte, actívate en lo natural en tu casa y aquí en la casa del Señor. Actívate en cosas buenas, sanas. Encuentra una necesidad y busca cómo ser parte de la solución. Cómo Dios quiere usarte para ser un instrumento de Él, para ayudar a otros. De nuevo, actívate, y esto lo hablo también en lo natural, en tu casa, pero también aquí. Si no eres voluntario, te animamos a anotarte y empezar a estar activo en la congregación. Y actívate en lo espiritual. Dice que era tiempo de guerra y David se quedó pasivo. Saben, hay tiempos de guerra también en lo espiritual. De hecho, siempre, porque siempre está el enemigo, pero hay momentos donde hay una carga particular que tenemos que obedecer. Y yo quiero animarte a tener firme tu vida de oración, de la palabra, para derribar esas fortalezas que el enemigo quiere establecer en nuestras mentes. Llena tu mente y boca con la verdad de la palabra. Toma autoridad en oración. Y la última es alimentación. Alimentación, dice Corintios, donde empezamos, capítulo 6, versículo 18: huyan del pecado sexual. Huyan, aléjate. Y la pregunta es: ¿de qué me estoy alimentando? Y no hablo de aquí la barriga, ¿verdad? Sino de qué estoy alimentando mi mente. David, en cuanto vio que había una mujer desnuda, debería de haberse alejado inmediatamente, pero se quedó viendo, quedó alimentando su mente con esa imagen y eventualmente lo llevó al adulterio. Saben, hay detonantes de nuestra tentación. Unos son muy obvios como ese, pero a veces son más particulares y tú necesitas identificar los detonantes de tu vida. Tal vez cierta persona, lugar, contexto, situación, a un estado de ánimo. A veces en cierto estado de ánimo me vuelvo más vulnerable. Necesito identificar esto y ser extra cuidadoso en esos momentos. Aléjate de personas y contextos que detonan tu antigua naturaleza, y esto no solo en lo sexual, en general. Cuando tú puedes identificar cosas que te hacen más vulnerables a caer, y si tú dices: no, eso no, yo estoy fuerte en eso, no tengo que preocuparme. Déjame leerte 1 Corintios 10, versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Si el rey David, un hombre apasionado por Dios, pudo caer, todos debemos de reconocer que somos vulnerables y cuidarnos. Y luego el versículo 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No dice: te daré la fuerza para vencer. Dice: te daré la salida. A veces lo que necesitamos es simplemente huir, alejarnos. Ahora, eso no es todo el cuadro, obviamente, pero sí es parte de. Casados, aléjate de cualquier persona que no es tu cónyuge, que provoca una atracción. No alimentes esa atracción.
Solteros, aléjate de cualquier persona que te atrae, que sabes no es parte de la voluntad de Dios para tu vida. No alimentes una atracción que sabes que no honra a Dios. Novios, si hay novios aquí presentes, aléjate de todo contexto de tentación como pareja. Y lo más obvio, pues no estés en lugares aislados, a solas. Somos seres humanos, tenemos hormonas. La Biblia dice que todos podemos caer. Entonces, seamos sabios, no alimentemos, más bien huye del pecado sexual, huye por esa salida que Dios va a proveer. Saben, el mismo Señor Jesús nos aclaró que esto empieza en la mente. Él dijo que aun si miras para codiciar a una mujer, ya es adulterio en el corazón. Empieza en la mente. Ahí tenemos que ganar, número uno, porque Jesús dijo que ya es pecado si estamos codiciando. Y número dos, porque no se va a quedar solo en la mente, eventualmente saldrá en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Así que cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Pero no solo hay que no alimentarnos de lo que hace daño, hay que alimentarnos de lo que nos hace fuertes. Obviamente la palabra de Dios, sí, el pueblo de Dios, estar en relaciones sanas, saludables, la presencia de Dios o en oración, en adoración. Necesitamos alimentar nuestra alma y nuestra mente en el Señor. Y yo quiero enfatizar el día de hoy que esto de alimentar mi alma con lo bueno, lo que fortalece, no es simplemente parte de una fórmula. Esto es desarrollar a lo máximo la relación, la única relación que puede traer plenitud a mi alma. Y en esa plenitud dar la gracia para luego áreas de ausencia en mis relaciones personales, porque a veces la gente me va a fallar, aún lastimar, y yo tengo que estar dependiendo de la fuente de amor y aceptación que nunca falla, que es el Señor Jesús. Yo necesito, por un lado, huir de la tentación, pero simultáneo acercarme cada vez más a Él, a una relación más íntima, más cercana con Él. Hay que salir de las sombras de aquello que nos avergüenza, pero para salir de las sombras yo tengo que acercarme a la luz. Yo tengo que ir hacia el sol, hacia mi Señor y Salvador, y en Él encontrar la plenitud que solo Él puede dar, la sanidad de heridas que solo Él puede traer. Porque dice, con esto termino, el último versículo que leímos de 1 Corintios 6, versículo 20: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Dios nos compró con un alto precio, el precio más alto que existe, la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué compramos algo a un alto precio? ¿Por qué pagaríamos mucho por algo? Porque lo valoramos, porque tiene mucho valor para nosotros. Tú tienes mucho valor para el Señor Jesucristo, por eso has sido comprado por un alto precio. Y Él te ama tanto que dio su vida para rescatarte. Ahora la respuesta obvia es: Señor, gracias, quiero honrarte con mi vida. No por temor o condenación, por amor y agradecimiento, por el amor increíble, incondicional. Lo he dicho antes, lo digo de nuevo: Dios
te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te deja tal y como eres. Te quiere ir moldeando para que lo honres a Él, pero también para que vivas una mayor plenitud. Sabes, los parámetros son buenos. A veces la gente que no está cerca del Señor creen que son reglas que restringen y son malas, y nosotros entendemos, sobre todo en un contexto de padres e hijos, el no dejar al hijo agarrar el cuchillo filoso, el no salir a la calle donde hay tráfico a jugar, es por amor. Los parámetros son por amor, para que vivamos en la plenitud que Dios nuestro Padre tiene para nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo un momento? Puede haber alguien aquí que la verdad has estado tratando de vivir la vida a solas, y no solo por no tener amigos. Yo me refiero a algo más grave: sin Dios. Bien intencionado, no lo dudo, pero a solas. Y es tiempo reconocer que no se puede, pero que hay un Salvador que te ama, al cual tienes que rendir todo, sí, tu estilo de vida, sí, tu comportamiento, sí, pero por amor Él te va a ayudar a ir cambiando. Cuando te rindes a Él, porque te ama. Y si ese eres tú ahí en tu lugar, ¿por qué no le dices ahí en tus palabras, o si quieres seguirlo, estas palabras que yo voy a levantar como una oración? Dile: Jesucristo, te necesito, reconozco que te necesito, quiero que seas el Señor de mi vida, el que guía mi vida. Me entrego a ti, me rindo a ti, me arrepiento de mi pecado y lo abandono, te lo entrego. Pido que entres en mí, Señor, y me cambies por dentro, en el nombre de Cristo Jesús. Allí con ojos cerrados hay otros que tal vez al hablar de heridas que el enemigo ha aprovechado, te identificas, y esto te ha llevado a comportamiento que no honra a Dios y termina haciéndote daño. Hoy hay gracia, hay perdón, hay misericordia, y si le permites, hay restauración en Cristo Jesús. Ríndeselo a Él. Rinde ese dolor, esa herida, esa lucha. Ríndeselo.